Buenas tardes, ¿se escuchan? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Sí. Buenas tardes, Ah, profe. profe, buenas Sí, tardes. perfecto. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Yo Buenas era tardes, la que no escuchaba. Hola, Hola, Eri. profe. No hay problema, no hay problema. Sí, yo no escuchaba, estaba desconectado El micrófono. por eso. Bueno, Bueno, espero unos minutitos y ya comienzo la clase. sí, tenemos bastantes participantes. Bien. Esperemos que terminen de colocar el nombre, apellido y comisión. Es así, ¿no es cierto, Eri? No, en realidad no, yo ya les dije que no era así, pero bueno. Ah, ¿no hace falta? No. Ah, pues te había entendido en la primera clase que sí, que lo tenían que colocar. No, porque en realidad la asistencia llega con el nombre que ellos aparecen. Ah, bien, O bien. sea, el sistema detecta cómo ellos están ingresando acá ahora con ese Ah, nombre. bien. Sí, eso hacíamos en la segunda era, pero no sabía si en esta tercera tenían que poner nombre y apellido. No, no hace falta, o sea, no es por ahí que se va a controlar la asistencia. Bien. Bueno, chicos. De todas maneras faltan bastantes alumnos, por lo menos 100 más me parece que deberían ser. Yo por lo menos entendí que a las 7 recién tenían clases. Sí, normalmente tendrían que ser unos 70 alumnos más o menos. Profe, capaz que entraron al otro link, porque justo hay una clase del doctor Barriola también. Capaz que entraron confundidos a la otra clase. Sí, es verdad, y estaban preguntando en el grupo cuál era el link de la clase. De esa clase. Bueno, si le pueden pasar, porque siempre es el doctor Barriola, bueno, aparte que coloca su nombre. Sí, igual, profe, yo creo que los chicos de la comisión 1 a las 6 quisieran que empiece ahora, porque la mayoría tiene clase a las 7 de fisio y el profe no las graba, o sea, sí o sí tenemos que entrar porque el profe no las graba esas clases. Bien, perfecto. Sí, yo sé que había un grupo que tenía clases a las 7, yo me acuerdo de eso. Porque bueno, en realidad este link ya está pedido, por eso no pudimos modificarlo como les pedí por la plataforma, si se superponían, bueno, después se hizo el pedido, ya no lo pudimos cambiar. Bueno, de todas formas, si les pueden decir a sus compañeros que el link es otro, no creo que demoren tanto en ingresar. Sí, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos los que tenemos clase de seminario a las 7 con el profe? ¿Le avisamos por el chat que nos desconectábamos? Sí, se desconectan. De todas formas, esta clase va a estar grabada. Yo creo que mañana o pasado ya la subimos a la plataforma y bueno, la pueden terminar de ver. Ah, buenísimo, gracias. No, de nada. Profe,
Sí. Entonces, en el próximo miércoles vamos a tener clase a las 17. Le voy a estar confirmando si se pudo modificar el link, porque, bueno, lamentablemente eran varias clases que se habían pedido a las 18 horas. Ya pedimos el cambio, para este link no llegó el cambio, así que espero que la semana que viene ya pase a las 17 horas la clase. Ah, bueno, profe, gracias. No, por favor. Bueno, en esta clase, chicos, vamos a hacer como un breve repaso de lo que ustedes ya vieron del sistema o de inmunidad, perdón, innata y adaptativa. Volver a mencionar lo que son las células, algunas moléculas, y también un poco integrar a lo que van a ser las próximas clases. No sé si alguien me quiso preguntar algo. No, profe. Ah, bueno, perdón. Entonces, en esta clase vamos a, como les dije, volver a ver ese tema de inmunidad innata y adaptativa. Yo sé que ya lo vieron. Pero es ya como para cerrar esa idea, ¿sí? Vamos a ver que la inmunidad innata y la adaptativa, por supuesto que son unos sistemas activos en donde ustedes ya vieron que participan diferentes células en ambas inmunidades y también participan diferentes moléculas en ambas inmunidades. También deben haber visto que la inmunidad innata es la inmunidad temprana, se activa de forma inmediata, mientras que la inmunidad adaptativa tiene que pasar un cierto tiempo para que genere esta activación. Una de las características de la inmunidad innata, sin duda, es mencionar que no es específica. Mientras que la inmunidad adaptativa es específica, es muy específica, que tiene que ver un poco con las moléculas y las células que participan en este proceso, que permiten que sea así la inmunidad, ¿no? Yo sé que esto ya lo vieron. Así que bueno, yo creo que va a ser más un repaso. De todas formas pueden preguntar lo que deseen. A la hora de ver las células, acá podemos ver células de la inmunidad innata, también hay moléculas, y acá la inmunidad adaptativa, las células y moléculas, y acá en el centro dos células que ya les voy a mencionar. Ustedes ya vieron en detalle cada una de estas células, por lo tanto, lo que quiero hacer es volver a nombrarles qué función y qué participación más importante o más relevante tienen. Por ejemplo, acá podemos ver, solo porque lo tengo en ese orden, lo que serían los mastocitos. ¿Qué se acuerdan de los mastocitos? Que seguramente ya lo vieron. ¿Liberan citoquinas? Bien. Liberan citoquinas y esas citoquinas son como muy características, ¿no? ¿Qué me pueden decir de esas citoquinas? ¿Quiénes son? Porque inclusive hay muchos fármacos contra eso. ¿Eran las interleuquinas, profe? Sí, ¿cómo se llaman? O sea, dentro de las interleuquinas hay. Citoquinas es una manera de mencionarlas a todas en general, ¿no? Bueno. ¿Cuál? Profe, ¿no liberaban histamina, heparina? Bien, muy bien. Heparina y... Bien, muy bien, muy bien. Profe, Bueno. factor de necrosis tumoral podría ser. El factor de necrosis tumoral lo vamos a dejar para otra célula. Y Pero condroitin sulfato, ¿puede ser algo así, era, profe?
Bien, bueno. Los mastocitos son, por supuesto que glóbulos blancos, vienen de la médula ósea, pero se dirigen a circulación como un precursor del mastocito, porque en realidad el mastocito se encuentra en los tejidos. Su participación más importante, sin duda, va a ser en la liberación de histamina, de heparina también. Por lo tanto, ya podemos imaginar que los mastocitos, ¿en qué proceso van a estar presentes? En los alérgicos. Bien. Muy bien, muy bien. Todo lo que es proceso alérgico, ¿no? Porque ahí el mastocito, vamos a ver que es una célula que tiene muchos gránulos y que esos gránulos son liberados. También los mastocitos van a participar en el proceso frente a infecciones parasitarias. Bueno, esta que tenemos acá, que más adelante voy a hablar mucho, es la célula dendrítica. Si se acuerdan, yo les dije en una clase que a la hora de célula dendrítica, si uno no hace mención o diferencia de cuál está hablando, se entiende que está hablando de la célula dendrítica de origen mieloide. La célula dendrítica de origen mieloide podemos diferenciarla en dos, una célula dendrítica inmadura y otra madura. ¿Por qué diferenciarla en dos? Porque la célula dendrítica inmadura tiene una importante capacidad de fagocitosis. ¿Y cuándo madura? Cuando en lugar de tener mucha capacidad de fagocitosis, tiene una importante capacidad de comportarse como una célula presentadora de antígeno. ¿Se entiende, chicos, lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta célula dendrítica que va a fagocitar, imagínense que puede fagocitar una bacteria, puede fagocitar también una levadura, por ejemplo. Eso ocurre gracias a unos receptores que ya les voy a mostrar más adelante, pero al ingresar al interior de esta célula, que es la célula dendrítica, allí adentro se lleva todo un proceso que se llama presentación antigénica, y que se va a presentar ese antígeno. Ese antígeno se va a presentar a otras células. Ya los voy a mostrar. Lo importante siempre, chicos, destacar de la célula dendrítica es que es la célula que conecta ambas inmunidades. ¿Por qué? Porque le va a permitir, gracias a esas dendritas que tiene por acá, migrar hacia principalmente órganos linfáticos secundarios en donde se lleva a cabo este proceso. Siempre que hago referencia a órganos linfáticos secundarios, sin duda el lugar más importante va a ser el ganglio, en donde ocurre esto que les estoy mencionando. Bien, pero no solo la célula dendrítica tiene la capacidad de fagocitar. ¿Quién más tiene capacidad de fagocitar? Neutrófilos y Macrófagos. Macrófago y neutrófilo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Los macrófagos, que también los macrófagos, ustedes los deben haber visto en otras materias, que se ubican en diferentes tejidos y que tienen nombres dependiendo de esos tejidos en el que se encuentren. ¿Por qué? Porque el precursor del macrófago es el monocito, que el monocito sí se encuentra en circulación. Cuando sale de circulación y se aloja ya en los diferentes tejidos, ahí decimos que es el macrófago. El macrófago, por supuesto, su función sumamente importante es la de fagocitar, libera interleuquinas inflamatorias, pero también existe un macrófago que tiene una respuesta antiinflamatoria. Parece que estoy diciendo algo que se contradice, pero imaginemos una persona que está
enferma generando una respuesta inflamatoria, va a llegar a un punto en que se tiene que generar una respuesta antiinflamatoria, porque no es bueno generar inflamación al organismo todo el tiempo. Entonces, para eso hay células que regulan ese proceso justamente para generar una respuesta contraria, siempre y cuando, por ejemplo, la infección ya haya sido erradicada, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, chicos? ¿Se entiende, profe Marce? Sí, Eri, perfecto. Al menos Sí, en el profe. chat no hay Sí, preguntas. profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende perfecto. Bueno, gracias. Bien. Sigo hablando un poco, mencionando un poquito de las células porque sé que ya lo vieron. Esta célula que tenemos acá, que bueno, ustedes ven que es célula natural killer, ¿qué se acuerdan de ella? ¿Qué me pueden decir? Son células que hacen Puede parte ser que de no la hace inmunidad falta que innata. tenga un presentador de antígeno. Profe, ¿puede ser que destruyen células infectadas o cancerosas? Bien, bien, bien. Mecanismo de defensa, profe, frente a bacterias, parásitos. Virus también. Que no son fagocíticas. ¿Que son fagocíticas o que no son? Que no Profe, son. no son células fagocíticas. Bien, La bien. infección y Sí. la destrucción a través del ataque por una membrana plasmática que se denomina citólisis. Bien, bien, bien. Eliminación de células tumorales también, profe. Muy bien. También elimina células tumorales. Bueno, todo lo que dijeron es lo que yo quería escuchar. La célula natural killer, mal llamada así porque quiere decir asesina natural y en realidad es lo que se pensaba en un principio, que era una célula que destruía muchas células, pero hoy se sabe que sabe muy bien a quién va a destruir. Y va a destruir, si bien va a destruir células, pero esas células son células que están infectadas con virus, que pueden estar infectadas con otro patógeno intracelular, o que sean células tumorales. Por lo tanto, la célula natural killer en realidad es una célula sumamente buena para nuestro organismo. Tal cual como dijeron ustedes, es una célula que no fagocita, sino que tiene muchos gránulos, que esos gránulos les va a permitir destruir a una célula vecina. Seguramente ya vieron un poco el mecanismo, de todas formas lo vamos a seguir hablando. Esos gránulos son perforinas y granzimas y tiene diferentes maneras la célula natural killer de destruir a esa célula vecina. Lo hace a través de diferentes mecanismos. Bien. Perdón, Eri, hay un alumno que levantó la mano, pero no sé si quiere preguntar algo. Tomás Tomás. Juárez. Tomás, ¿quieres preguntar algo? Bueno, seguimos, Eri, parece. Bien, 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 bien. Bueno, de allí pasamos acá, tenemos otra célula que es el basófilo. Si se acuerdan, el basófilo a nivel de circulación se encuentra en muy bajo porcentaje, muy, muy bajo. Tienen funciones sumamente parecidas a lo que sería el mastocito, pero sin ser tan importante la función como la del mastocito. En circulación, si se acuerdan, el porcentaje del basófilo era de 0 a 1%, o sea que es muy, muy baja la cantidad de células que se encuentran en circulación, en este caso el basófilo. También tiene muchos gránulos, como se puede ver acá en este gráfico, por eso se considera el basófilo, al eosinófilo y al neutrófilo como la familia de los granulocitos, justamente porque se ve esa presentación de gránulos. Acá podemos ver al eosinófilo. ¿Qué me pueden decir del eosinófilo? Que ataca más a los parásitos. Bien, bien, bien. Alergias también.
Son células que tienen Son receptores células para móviles, IgE. profe, y cumplen un papel fagocitario. Poseen Son- receptores para inmunoglobulina E. Bien, bien, bien. Receptores para inmunoglobulina E. Producen histamina también, profe. Bien, bueno, entonces los eosinófilos también, como pueden ver, presentando una amplia cantidad de gránulos, su función más importante va a ser sin dudas frente a parásitos, no me acuerdo quién lo dijo, y también en una fase más tardía de los procesos alérgicos. El eosinófilo tiene muchos gránulos, pero son gránulos sumamente potentes. Imagínense, chicos, que son gránulos pensados para destruir parásitos de gran tamaño. Bueno, como la proteína catiónica, la proteína básica mayor, son proteínas como que van a intentar dañar siempre al parásito de gran tamaño, por eso son muchos eosinófilos los que se eliminan, los que se liberan, perdón, estos gránulos. Y acá podemos ver el que nos estaba quedando de los fagocitos, que era el neutrófilo. Ya me habían dicho que tiene la capacidad de fagocitar. Sin duda es la célula que aparece en mayor porcentaje cuando una persona está cursando un proceso bacteriano, porque justamente el neutrófilo tiene esa capacidad de fagocitar. Bueno, una vez dentro de la célula, el neutrófilo tiene diferentes enzimas para poder destruir ese patógeno que ingresó, y también lo hace por especies reactivas de oxígeno, al igual que el macrófago. Como les dije, estas son las células que llamamos granulocitos, estas tres. Y acá fíjense en que aparece una molécula en lo que es la inmunidad innata. ¿Qué es el sistema del complemento? Yo creo que ustedes ya deben haber visto el sistema del complemento, porque creo que en fisiología se ve antes, que es toda una cascada y una vía que van a ver la clase del viernes, que se activan por diferentes mecanismos, pero ya quisiera que vayan pensando que todo lo que va a pasar en el complemento tiene que ver con la inmunidad innata, porque ya van a ver que no es específico. Bueno, me voy al otro lado de las células, en donde la inmunidad adaptativa, vamos a ver que aparecen los linfocitos B y los linfocitos T. Perdón, me olvidé decirle que este también es un linfocito, ¿no? En la inmunidad adaptativa tenemos linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B, lo más importante que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase es que cuando maduran pasan a ser plasmocitos, y esos plasmocitos tienen una importante capacidad de secretar anticuerpos, mientras que los linfocitos T, si bien esta no es la clasificación, sino que es más amplia, vamos a ver que hay una población de CD4 que son los colaboradores, dentro de los colaboradores hay varios, y otra población que se llaman citotóxicos, que son los linfocitos TCD8. Acá en el centro, chicos, están quedando, en realidad, estas dos células, que es natural killer, y otra población de los linfocitos T. Esto que ven acá como gamma delta, es un porcentaje bajo de linfocitos T y tiene que ver con la estructura de sus receptores. Esto ocurre porque se dice que la célula natural killer tiene características que podría coincidir de ambas inmunidades, pero en realidad se considera de la inmunidad innata. ¿Por qué la ponen así en el centro algunos autores? Primero porque es un linfocito. Segundo, porque tiene una importante participación con ese complejo mayor de histocompatibilidad, que es una molécula que vamos a mencionar mucho, que corresponde a la activación de estos linfocitos. Y por otro lado, mencionarles que este linfocito T tiene una importante función antiinflamatoria e inflamatoria, porque libera citoquinas que participan en el proceso de inflamación.
no es lo mismo que van a ver ustedes de los otros linfocitos. Solamente explicarles por qué estas dos células se encuentran en esa parte central. De todas formas, natural killer es de la inmunidad innata y de todas formas este linfocito T es de la inmunidad adaptativa. Solo que tienen características como compatibles con ambas inmunidades. ¿Preguntas sobre esto? No, profe. No hay nada en el chat, Eri. Ah, perfecto. Bueno, sigo un poco con esto. La inmunidad innata, como siempre decimos, es la que aparece en las primeras horas. Gracias a que nosotros ya tenemos las células que van a participar en ese proceso inmunitario, que esas células van a reconocer los agentes extraños, por ejemplo, estos microorganismos los van a reconocer, gracias a que estas células de la inmunidad innata tienen unos receptores, que esos receptores se llaman receptores de reconocimiento de patrones. ¿Por qué quiero aclarar que tienen esos receptores? Porque justamente es la manera que estas células se van a dar cuenta, entre comillas, de que hay algún agente extraño en nuestro organismo. Esa es la manera de las células de reconocer algo extraño. Y bueno, por ejemplo, el neutrófilo, el macrófago, lo que hacen con esos microorganismos extraños es fagocitarlos. Mientras que natural killer tiene otro proceso que es el de degranulación. También va a participar la molécula del complemento, que es lo que podemos ver acá, bueno, en color amarillo, es toda una cascada de proteínas que se van activando. Entonces, eso ocurre en las primeras horas. Luego, acá ponen aproximadamente esta hora, pero puede ser antes, ya les voy a decir de quién depende, va a ocurrir el proceso de activación a los linfocitos T y también a los linfocitos B. Acá hay toda una expansión clonal de estos linfocitos, tanto el B como el T, una vez que se activan, y luego se vuelven sumamente específicos contra el agente extraño que ingresó. ¿Perdón? No hay preguntas, Eri. Se abre un micrófono, debe ser. Sí, se debe haber abierto un micro. Ah, bien. Bueno, les decía que hay una expansión clonal en esta parte, en donde van a ver que los linfocitos B siguen madurando hasta ser plasmocitos y terminar formando anticuerpos. Bueno, esos anticuerpos son dirigidos contra el microorganismo que ingresó. Por eso siempre vamos a destacar que la inmunidad innata no es específica y que la adaptativa sí lo es. Que la inmunidad innata es en las primeras horas y es rápida, la inmunidad adaptativa tiene que pasar una cierta cantidad de tiempo, y aparte la inmunidad adaptativa es de respuesta más lenta. Pregunta, ¿cómo podemos hacer que esa inmunidad innata sea más rápida? Puede ser por medio de la vacuna, profe. Profe, ¿no es la adaptativa? Perfecto. Perfecto. Justamente eso es lo que hacen las vacunas, ¿no? Están haciendo que este proceso sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya tenemos contacto inicial con una fracción del microorganismo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero está perfecto. Bueno, sigo acá un poco para que se pueda ver que las células no están participando de forma sola ni aislada, sino que también existen estas famosas interleuquinas, que seguramente las vieron en seminario, que van a tener unas participaciones importantes, dependiendo mucho, chicos, del microorganismo. Entonces, por ejemplo, si existe un patógeno, que sea un patógeno intracelular, vamos a ver una importante participación y colaboración entre el macrófago
la célula natural killer, porque son dos células que intentan destruir todo lo que es intracelular, y una mutua colaboración participando el interferón gamma, que es este que estamos viendo acá, y la interleuquina 12. La idea es potenciar a la célula natural killer para que destruya esa célula infectada, y también de que el macrófago pueda destruir lo que fagocitó, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con un proceso que se llama activación del macrófago. También vamos a ver acá, como pueden ver, que cuando ingrese un microorganismo y se genere todo ese proceso de inflamación, en donde en ese proceso de inflamación vamos a ver lo que es la extravasación de los neutrófilos, lo que ocurre es que inicialmente un macrófago fagocita un microorganismo y comienza a liberar interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, también unas que se llaman quimioquinas, que son unas interleuquinas con capacidad de quimiotaxis, es decir, que comienzan a atraer neutrófilos, sobre todo, a esa zona en donde se encuentra ese microorganismo. A este proceso, que es el que se termina de ver acá, lo vamos a ver sobre todo cuando veamos el caso clínico de inflamación, porque acá, por supuesto, que van a participar, que esto sería un endotelio, van a participar las moléculas de adhesión, generando diferentes situaciones a nivel del neutrófilo, y luego lo que se conoce como extravasación, hasta que el neutrófilo llega a la zona en donde se encuentra este macrófago, para colaborar con él, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver. Mientras que, cuando hablemos de la inmunidad adaptativa, vuelvo a decir que la célula que va a estar comunicando y que va a estar conectando ambas inmunidades es la célula dendrítica. Esta sigla quiere decir célula presentadora de antígeno. La célula dendrítica es la que va a presentar el antígeno. Acá pueden ver en color verde, no sé si se ve bien, pero eso que se ve en color verde es una molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, o ustedes lo van a ver siempre con la sigla CMH o... Sí, CMH. También la pueden ver en inglés, cambiado un poco la sigla. Lo que ocurre acá es que la célula dendrítica presenta el antígeno a los linfocitos, y esos linfocitos tienen una función autócrina con la interleuquina 2, es decir, liberan interleuquina 2 que actúa sobre ellos mismos. La interleuquina 2 es la que les va a permitir todo lo que se llama como expansión clonal, que es lo que vemos acá, se forman muchos linfocitos, y bueno, después vamos a ver que dependiendo el subtipo de estos linfocitos tienen diferentes participaciones. Pueden formar interferón gamma y colaborar con el macrófago, pueden generar interleuquina 2, 4, interferón gamma, colaborar con que el linfocito B madure a célula plasmática, libere anticuerpos. Acá vamos a ver que también estos anticuerpos pueden ser de diferentes tipos, por eso acá dice un cambio de isotipo. Y por la interleuquina 2 que se formen linfocitos, que se potencien linfocitos CD8 citotóxicos o citolíticos, que tienen una función bastante parecida a lo que hace Natural Killer, el CD8. Entonces, en fin, vamos a tener un montón de células y de componentes en las primeras horas contra los agentes extraños. Y por supuesto que a medida que van pasando los días, ya comenzamos a tener una respuesta adaptativa en donde participan otras células y también otras moléculas que son los anticuerpos. Pero de todas formas, nunca vamos a pensar, chicos, que primero hay una inmunidad y después viene la otra.
No, primero aparece la innata, después viene la adaptativa, pero la adaptativa y la innata siguen juntas, ¿sí? Porque van a ver que acá, en esta situación, van a seguir participando los macrófagos, los neutrófilos, no. Para que se entienda que no es primero uno, o sea, si bien es primero una en el tiempo, pero después quedan las dos juntas. Todas ellas colaborando. Esto ya lo vimos, si bien ya lo vimos, pero para hacer como un breve repaso, cuando hablamos de la inmunidad innata, hablamos de diferentes tipos de barreras. Si se acuerdan, una de esas barreras podía ser enzimática, otra química, otra física y otra barrera microbiológica. Bueno, como barrera física teníamos lo que era la piel, las mucosas. ¿Qué más se acuerdan de eso? Porque ya lo vimos. Sí, profe. Eri, Sí. en la guía que fue subida al aula para que analicen la primera y la segunda clase, hay una pregunta que les piden sobre las barreras físicas, químicas del sistema inmune innato. Bueno, estas acá se las está mostrando la profe, ustedes ya lo vieron, y es una pregunta que piden en la guía que tenían que ver para hoy. Ah, perfecto, perfecto. Y hay otra pregunta que vos también ya la mencionaste en este repaso, que es las diferencias entre la inmunidad innata y adaptativa. Perfecto. Bien, bueno, esta pregunta que me había hecho una de sus compañeras, que eran las defensinas, habíamos dicho que era un antibiótico natural, eso sí estaba bien, solo que faltaba agregar que era formado y secretado por células epiteliales. Bueno, entonces chicos, dentro de las barreras teníamos la piel, teníamos, ¿se acuerdan? El sudor, a nivel de la saliva también teníamos lo que era el lisozima, que era una enzima, el jugo gástrico, que tiene un pH sumamente ácido, a nivel del tracto respiratorio, la cilia, la formación de mucus, la acidez de la orina y también la flora microbiana a nivel del intestino. Bueno, todas ellas son barreras que tienen que superar los microorganismos para poder generar algún tipo de proceso infeccioso. Bien, entonces, como para ya terminar esto de inmunidad innata, las principales funciones, ¿no?, de la inmunidad innata. Nos dice activación de las células tisulares, endoteliales y también células infectadas por patógenos intracelulares. Me parece que hay un micrófono activo. Puede ser, profe. Eri, no sé si es tu audio o hay algún micrófono abierto. Sí, sí, hay un micrófono activado. Ah, bien. Yo escucho un micrófono activado. Bueno. Entonces, les decía que dentro de las funciones principales, una de ellas es activar las células tisulares o de los tejidos, el endotelio, y también las células infectadas con patógenos intracelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente en este proceso del sistema inmunitario van a estar participando las células que mencionamos, sino también que participan, por ejemplo, las células epiteliales. Porque en realidad vamos a ver que prácticamente todas nuestras células que tienen núcleo tienen la capacidad de presentar antígenos. Por lo tanto, esa característica ya le otorga a todas nuestras células una participación en esta respuesta inmunitaria. Siempre y cuando, porque estoy hablando del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, estemos hablando de patógenos intracelulares, pero que ahora están muy de moda los patógenos intracelulares, porque siempre que uno piensa en patógenos intracelulares, si bien hay muchos parásitos también, hay bacterias intracelulares, pero como referencia uno siempre hace mención a los virus, ¿no? Como el gran patógeno intracelular.
También, como parte de la inmunidad innata, vamos a ver que se activa en cierta forma el endotelio, porque el endotelio también empieza a expresar moléculas, que esas moléculas son moléculas de adhesión, que va a permitir lo que recién mencioné que pasaba con el neutrófilo, que es el proceso de extravasación del neutrófilo. Eso es gracias a la aparición de moléculas. No sé si eso lo vieron, pero el neutrófilo tiene como un contacto cercano con el endotelio, luego hay un proceso de rodamiento y luego el proceso de diapédesis, que es cuando el neutrófilo atraviesa ya el endotelio. De todas formas lo vamos a ver más adelante, por eso por ahora lo menciono. Sigo escuchando un micrófono. No, Eri, sí, yo también les mencioné lo mismo, pero no hicimos hincapié en eso, porque lo iban a ver con el caso clínico de inflamación. Claro, sí, por eso yo también se los menciono así. Sí. Bien, también como parte de la inmunidad innata existe este proceso de infección y de inflamación, es decir, que inicialmente este proceso de inflamación la mayoría de las veces la inicia el macrófago, porque es el que fagocita, porque es el que libera estas citoquinas, como les dije, factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la 6, y también moléculas quimioatrayentes, justamente que es la manera que tienen de comunicarse las células para atraer más leucocitos a la zona de infección, ¿sí? También en este proceso vamos a tener lo que es la activación del sistema del complemento. El sistema del complemento son cascadas de proteínas que se van activando por un proceso que es de proteólisis. Van a ver que hay 3 maneras de activar este sistema del complemento. Bueno, nada más, porque ya lo van a ver. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Perdón, una pregunta. ¿Cuál es la primera célula que llega en la zona afectada? ¿La que llega? Sí. El neutrófilo. Ah. Porque el macrófago ya está en los tejidos. Bueno, ¿Se entiende? Sí, gracias. Ah, bien. Bueno. Una pregunta, ¿de qué depende que un antígeno sea presentado por una célula porque también podían ser Perdón, no presentadores sé si se antígenos? cortó. Perdón, ¿se cortó la pregunta o se me cortó a mí, Marce? Sí, se cortó. Ah, bien. ¿De qué depende? Yo creo que me parece que los linfocitos B también son presentadores de antígenos. ¿De qué depende que presente el antígeno un linfocito B o una célula dendrítica? Lo escucho cortada, Erika. Sí, yo también. Creo que está preguntando cuál es la diferencia para que una célula dendrítica presente los antígenos a través de proteínas de tipo 1 o de tipo 2. Creo que es esa la pregunta. ¿Es así, la alumna que preguntó? Profe, creo que es para si hay algo que define si es una célula dendrítica o es un linfocito B que va a presentar. Eso, creo que es eso. ¿Cuándo o la puede escribir por el chat. Creo que Cecilia es la que... Bueno, si profe, está preguntando que cuándo va a presentar un linfocito B o cuándo una célula dendrítica, o sea, ¿en qué caso? ¿En qué se diferencia eso? Está cortando. Ah, bien, ¿en qué caso va? Porque claro, la profe les debe haber dicho que dentro de las células presentadoras de antígeno hay 3, la célula dendrítica, el linfocito B y el macrófago. ¿En qué caso presenta cada un antígeno? Sería la pregunta, Cecilia, creo que vos le hiciste. Sí, Eri, es esa la pregunta. Ah, bien. Bueno, la verdad que puntualmente te podría decir que es en distintas situaciones o distintos momentos. Porque la célula dendrítica
presenta los antígenos con el fin de activar a los linfocitos T. El linfocito B presenta antígenos para colaborar con el linfocito T folicular, agrego un dato más. Y el macrófago presenta antígenos también para colaborar, para que él pueda activarse y destruir lo que fagocitó. Entonces no depende puntualmente, si la pregunta tiene que ver, por ejemplo, si depende del microorganismo que ingresó, no. Porque en realidad puede ingresar una bacteria y ser presentada por un macrófago, y ser presentada por linfocito B, y ser presentada por una célula dendrítica. Solo que la situación para qué presentan es diferente. Profe, entonces, en este caso, para activar la inmunidad adaptativa, solo las células dendritas que pueden hacer eso. Sí. Bien. Bueno, ahí leí en el chat que preguntaban la diferencia entre infección e inflamación. De Y se la infección para respondí, Mary, no sé si puedo responder, te lo acabo de escribir. No, listo. Bueno, entonces, sigo. Entonces, también como parte del proceso de la inmunidad innata, vamos a ver que identifica y remueve sustancias extrañas, ¿sí? Esto, imagínense que una vez que ocurre todo el proceso de infección que participan todas estas células, hay una importante destrucción también de células propias, y que también van a venir células después a remover todo este tejido para que luego se esté formando un tejido nuevo. Por eso dice que también participan y que tienen a cargo sobre todo este proceso todas las células de nuestro sistema inmunitario, pero sobre todo cuando hablo de remover el tejido, estoy haciendo referencia puntualmente al macrófago. Bien, bueno, y acá nos dice que la activación del sistema adaptativo tiene que ver con este proceso de presentación de antígenos, que lo vamos a ver el próximo miércoles a todo en detalle. También de la inmunidad innata, como les dije, son mecanismos existentes, es decir, que todo esto nosotros lo tenemos de forma previa antes de tener un proceso infeccioso. Como también ya dijimos, son respuestas sumamente rápidas, porque al yo tener las células y esas células no necesitar ser específicas para el microorganismo, actúan de forma inmediata. Por eso también nos dice que está disponible en los primeros momentos de la infección. También es importante detallar que la reacción va a ser dependiendo siempre del agente infeccioso, pero es de la misma manera, porque los neutrófilos tienen una sola manera de actuar, los macrófagos también, las células natural killer también, ¿sí? Siempre es de la misma manera, pero dependiendo sobre todo del agente infeccioso. No es específica, siempre vamos a entrar en detalle que no es específica frente al antígeno, y que estas células de la inmunidad innata, vuelvo a repetir, tienen unos receptores que lo van a ver siempre con la sigla de RRF, que son receptores de reconocimiento de patrones. Van a ver que son una gran familia de receptores, pero que esos receptores les permiten a estas células saber cuándo ingresó alguien extraño, llámese virus, llámese bacterias, parásitos, hongos, pero son receptores en fin, que reconocen patrones moleculares. A esa palabra la van a ver ustedes como PAM. Esos patrones moleculares son patrones moleculares que, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguno. Por eso inmediatamente la célula está detectando que es algo extraño para nuestro organismo, bueno, y que están, por suerte, ampliamente distribuidos en la naturaleza. Si no, tendríamos muchos problemas más. Bien. Bueno,
Me falta cerrar la idea de inmunidad adaptativa. De todas maneras considero que están súper bien con este tema, pero vuelvo a decirles que quién se va a encargar de conectar ambas inmunidades, es decir, quién va a conectar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, vuelvo a decir que vendría a ser la célula que conecta. Muy bien, la célula dendrítica. Y fíjense en que acá les puse un cerebro, porque es una manera de definirla que tiene algunos autores como el cerebro de la inmunidad. ¿Por qué le dicen que es el cerebro de la inmunidad? Porque si bien la célula dendrítica, yo les dije que podemos diferenciar en dos tipos, una inmadura y otra madura, la inmadura tiene una importante capacidad fagocítica, entonces fagocita. Cuando es madura, tiene una importante capacidad de comportarse como célula presentadora de antígeno. Y luego va a activar los linfocitos. ¿Pero por qué decimos que es el cerebro de la inmunidad? Porque la célula dendrítica va a activar diferentes perfiles de linfocitos dependiendo del patógeno que fagocitó o que ingresó dentro de ella. Vuelvo a repetir, o lo voy a decir de una manera muy simple, pero por supuesto que no sería la correcta. Es como si yo les dijese que la célula dendrítica sabe a quién fagocitó, sabe si es una bacteria, sabe si es un hongo, sabe si hay un parásito o sabe si es un virus. ¿Por qué decimos que sabe? Porque activa diferentes perfiles dependiendo del patógeno. Por ese motivo se dice que la célula dendrítica es el cerebro de la inmunidad o del sistema inmunitario. ¿Se entiende, chicos, lo que quise decir con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sería como el nexo, profe, ¿no? Entre ambas. Exactamente, es el nexo, pero con esa inteligencia, entre comillas, extra, de que sabe a quién fagocitó. Entonces, a la hora de presentar el antígeno, activa diferentes perfiles. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Se lleva a cabo porque la célula dendrítica, como es una célula de la inmunidad innata y tiene esas dendritas que le permiten migrar, tiene receptores, que acá ven uno de color verde, que esos receptores son los que le permiten, en este caso da como ejemplo un receptor de tipo TOL, reconocer esos patrones moleculares que están asociados a patógenos. Entonces, una vez que la célula dendrítica reconoce que hay alguien extraño acá, lo fagocita. ¿Sí? Acá en el interior de la célula dendrítica se va a llevar un proceso que se llama presentación antigénica, que más o menos les adelanto que es procesar ese antígeno de forma muy simple, decirles que se realizan unos cortes a ese antígeno para que ese antígeno pueda ubicarse en una molécula que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que acá se ve en un color ligeramente violeta, creo que es, y el complejo mayor de histocompatibilidad va a presentar esto que vemos acá, que es un péptido, pero este péptido inicialmente era el antígeno, solo que es una fracción muy pequeña de ese antígeno. ¿A quién le va a presentar la célula dendrítica? Le va a presentar a un linfocito para poder activarlo al linfocito. Pero imagínense, chicos, que acá hay todo un ambiente, por así decirles, en donde hay diferentes tipos de interleuquina, que eso es lo que permite que se activen diferentes poblaciones de linfocitos. ¿De qué va a depender qué población de linfocitos se activa? Va a depender de quién es este. O sea, quién es el microorganismo. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí, profe.
O sea, la identificación sería solamente del receptor de los dendritos. ¿Cómo, perdón? No entendí la pregunta. La identificación del antígeno sería del receptor de esta célula. O sea, ¿cómo esta célula identifica que hay alguien extraño? Exacto. Claro, lo hace gracias a receptores de la inmunidad innata, porque es una célula de la inmunidad innata. Por ejemplo, uno de esos receptores es un receptor de tipo TOL, que reconoce patrones moleculares asociados a patógeno. Esto amarillo es un patógeno. Lo reconoce y lo endocita, o lo fagocita. Acá adentro se lleva a cabo todo un proceso con este antígeno, hasta que ese antígeno se va a unir a una molécula, que esa molécula es el complejo mayor de histocompatibilidad, lo pueden ver como CMH o MHC, como está acá escrito porque está en inglés, y lo que va a hacer esta molécula es presentar una fracción muy pequeña de ese antígeno, por eso es un péptido muy pequeño. Pero ya con eso es suficiente para generar, bueno, y otras cosas, generar activación de los linfocitos T. Eri. Sí. La clase pasada comentamos que esa porción pequeña del antígeno que presenta la célula dendrítica a través del complejo mayor de histocompatibilidad se conoce como determinante antigénico. Bien, perfecto. Profe. Sí. Una pregunta. ¿Siempre el complejo mayor de histocompatibilidad va a estar adherido a célula dendrítica? Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad, van a ver que hay de clase 1 y de clase 2. El de clase 1 prácticamente se encuentra en todas las células nucleadas, esa es la definición que van a ver, es decir, en todas las células que tienen núcleo. Y las de clase 2 solamente se encuentran en la célula dendrítica, en el linfocito B y en el macrófago. Este es CMH de tipo 2. Ahora, si ustedes me preguntan acá, ¿la célula dendrítica puede tener un CMH de tipo 1? Por supuesto que sí, porque el CMH de tipo 1 se encuentra en todas las células nucleares. Eri, me están avisando que desde la comisión 1 a las 6 van a tener que salir de la clase porque tienen seminario de fisio. Perfecto, perfecto. Después la pueden terminar de ver a la clase grabada. O sea, que tendrían ambos complejos, o sea, el 1 y el 2. Sí, el 1 está en todas las células nucleares. Gracias. De nada. De todas formas, ese tema lo vamos a ver más adelante. Bueno. Bueno, ya les dije quién es la célula que participa en este proceso. Ya hablamos también de cómo la célula dendrítica reconoce algo extraño que lo presenta. Y faltaría aclarar de dónde se lleva a cabo este proceso. Puntualmente, la célula dendrítica, al tener estas dendritas y tener esa capacidad de que fagocita, fíjense que acá el microorganismo está afuera, fagocita ese microorganismo, va a migrar sobre todo a los órganos linfáticos secundarios, que es donde comienza el proceso de inmunidad adaptativa, y acá, lo mismo que les estoy diciendo recién, esta célula dendrítica presenta ese antígeno a un linfocito T con el fin de permitirle a ese linfocito T activarse. Vuelvo a decir que la célula dendrítica se denomina el cerebro de la inmunidad porque tiene la capacidad de saber quién es el microorganismo que ingresó y activar perfiles acordes a ese agente extraño que ingresó. Luego bueno, hay una proliferación de linfocitos que se van a dirigir hacia el foco infeccioso, que lo vamos a ver más adelante.
La célula dendrítica inmadura, que bueno, acá nos menciona, por ejemplo, puntualmente la de Langerhans, pero inmadura hace referencia a una célula con una importante capacidad de fagocitar, y cuando es madura ya se convierte, por así decirles, en una célula presentadora de antígeno. Y bueno, acá podemos ver que esto es un ganglio, ¿no? Bien. Bueno, no sé si esto ayuda, pero la célula dendrítica, al presentar por ese complejo mayor de histocompatibilidad, que lo van a ver con la sigla CMH, al margen que siempre le dicen CMH, pero por favor que sepan siempre que es complejo mayor de histocompatibilidad, hace una interacción con el receptor del linfocito T, que ese receptor del linfocito T se lo conoce con la sigla de TCR, porque es receptor del linfocito T. Bien. Bueno, creo que esto ya lo mencioné, pero decirles también otro concepto que se suele ver muy seguido, que la célula dendrítica, cuando activa esos linfocitos se encuentran en un estado como linfocitos vírgenes, o pueden verlo con la palabra de linfocitos naive. Es decir, que son linfocitos que todavía no han tenido contacto con ningún antígeno, por eso se los menciona como vírgenes o linfocitos naive. Y este proceso ocurre en los órganos linfáticos secundarios, principalmente en ganglio, ¿no? Bueno, Eri, hay una pregunta también en la guía que les piden definir y diferenciar los órganos linfáticos primarios de los secundarios. Ah, perfecto. O sea, que los órganos linfáticos primarios, chicos, de los secundarios, ¿cómo los distinguen? ¿Qué sucede en un órgano linfático primario y qué sucede en un órgano linfático secundario? Chicos. En el primario se produce y se madura. En el primario, ¿de qué se encarga el primario? De producir. El primario la médula ósea. Claro, de la producción y maduración, ¿sí? ¿Y el órgano linfático o linfoide secundario? Se encargan de la interacción con el antígeno, profe, y maduración. Claro, la interacción que les está mostrando la profe Erika ahora. La interacción ocurre del antígeno con los linfocitos en los órganos linfoides secundarios. Muy bien, esa es otra pregunta de la guía. Bien, gracias Eri, perdón. No, por favor, igual de todas formas ya terminamos, podemos ver la guía. Bueno, seguimos. Bien. Bueno, entonces, en el proceso ya de inmunidad adquirida, vamos a ver que las respuestas siempre van a ser secundarias y que tienen que ver con que esta inmunidad comience y aparece luego de que hay esa presentación antigénica. Inclusive por eso yo les dije que las horas eran relativas, porque hay maneras o hay situaciones en donde se acortan las horas. Por ejemplo, si bien ya lo vamos a ver más adelante, pero ya creo que casi todos deben tener la vacuna contra el COVID, ¿o no? O por lo menos sí, la profe. mayoría. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por ejemplo, la gente que se coloca la vacuna, que le tuvo algún tipo de efecto, ese efecto, esa fiebre, ese cansancio, son ya más síntomas que tienen que ver con una activación a nivel de la respuesta adaptativa, porque inicialmente las vacunas, si bien se inoculan, bueno, hay diferentes tipos, pero se inoculan sobre todo lo que sería la información de una proteína del virus, también se colocan dentro de las vacunas sustancias para colaborar con la célula dendrítica para que estas respuestas las realicen más rápido. Por eso suelen pasar aproximadamente
5 horas que una persona puede llegar a comenzar a tener síntomas, seguramente, salvo que sean alérgicos, pero si no, aproximadamente 5 horas, que es lo que tardó la célula dendrítica en migrar hasta el ganglio y generar esa activación de los linfocitos, ¿no? Ustedes ya sabrán que la idea de las vacunas es justamente generar lo que sería células de memoria. No es inmediato, por supuesto, porque si no sería todo muy lindo, pero pensar que hasta que ocurre la activación, hasta que tenemos linfocitos efectores, hasta que formamos anticuerpos, hasta que los anticuerpos tienen un nivel que sea un nivel acorde para una buena respuesta inmunitaria, aproximadamente pasan 3 semanas. Por eso algunas vacunas tienen como calendario colocarse a los 21 o 28 días la segunda dosis, esperando mejorar esa respuesta inicial o prolongarla a más tiempo, ¿no? Bueno, porque eso se está un poco viendo ahora, que se puede hacer. Pero esa es la cantidad de horas iniciales, de quien depende de que fagocite la célula dendrítica y que migre, para que se active toda la respuesta adaptativa. Bien, bueno, por supuesto que esos mecanismos se desarrollan después de la exposición frente a todos estos agentes. Van a necesitar siempre de la respuesta innata y de la memoria. Como les dije recién, nosotros una vez que tengamos una cierta cantidad de vacunas, lo que estamos haciendo es generando una respuesta adaptativa sumamente más rápida. A eso se denomina memoria antigénica, tiene que ver con estar siempre expuesto a estos antígenos que están generando memoria. Por eso yo al principio, en la primera clase, les dije que muchas veces ni nos enteramos que nos estamos por enfermar, porque nuestras células actúan tan bien que no llegamos a tener inclusive ningún síntoma. Y sobre todo, chicos, destacar que la inmunidad adaptativa son específicas. Y eso no se olviden, porque es sumamente importante considerar que son específicas. Y piensen en las vacunas, como ejemplo, yo me pongo la vacuna contra este virus que genera el COVID, tengo una inmunidad específica contra ese virus. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo siempre del microorganismo que estamos expuestos. Bueno, y por último, que esto está presente en los vertebrados. Bien. No sé si hay preguntas. Profe, podemos decir entonces que la inmunidad innata es con la que nacemos, ¿cierto? Sí, pero también tenemos una inmunidad adaptativa, ¿no? Claro, claro. Lo que sí no necesitamos de todo este proceso para generar una respuesta. La inmunidad innata no necesita de todo esto. No necesita que le presenten el antígeno, no necesita nada de eso, sino que inmediatamente actúa. Por eso no es específica, por eso actúa siempre de la misma manera. Dependiendo del microorganismo, ¿no? Ah, perfecto, creo que sí. Profe, una consulta. ¿A qué se debe que la memoria dure más en algunas patologías y en otras no? Por ejemplo, con las vacunas me refiero más, digamos. En realidad eso es algo que, Ignacio, se estudió y se sabe hoy en día, pero post-estudio. Por ejemplo, se sabe que la protección de la vacuna contra la hepatitis B aproximadamente dura 10 años, porque es un promedio y es un estudio que se hizo. Si vos hoy en día me preguntas cuánto dura de protección la vacuna del COVID, estoy casi segura que, salvo algún trabajo puntual que lo hayan realizado, nadie tiene de todo claro esa información, porque lo que se hace es cuantificar anticuerpos
Y en realidad los anticuerpos, ustedes no sé si ya lo vieron en seminario, pero deben haber escuchado que son proteínas que tienen un tiempo de vida media, que están un tiempo en circulación y que luego disminuyen. La real manera para saber si una vacuna sigue siendo efectiva sería observar y cuantificar células de memoria, cosa que es un estudio sumamente diferente, muy difícil de realizar, porque ahí realmente uno podría decir cuánto dura. Y además son caros, profe. Sí, además son caros. Por ejemplo, profe, el del COVID, ayer leí un artículo que se está estudiando, como usted dijo, y se está viendo que se cree que serían 8 meses a 10 meses. Claro, pero más que todo es un estudio por personas que se están reinfectando, o personas que se están infectando. Pero en realidad eso es difícil de considerar desde mi punto de vista, porque también ya no tenemos la cepa inicial, entonces la cepa ya se modificó. Por lo tanto, nosotros tenemos vacunas contra la cepa inicial. Si bien las vacunas son efectivas contra las cepas que circulan, pero un porcentaje tienen que disminuir, porque el virus original ya prácticamente no circula. Yo había escuchado que justamente la Pfizer había disminuido en su efectividad contra esta nueva cepa de un 91 a un 66%. Sí, sé que contra la nueva cepa que está circulando y que es predominante, están observando, pero justamente porque se está infectando gente que está vacunada, están observando justamente la disminución de la efectividad de la vacuna. Pero, digamos, para no ser tan drástica en la información, lo bueno es que las personas vacunadas que se están reinfectando están cursando la enfermedad de forma mucho más leve y sin necesidad de que sean internados. Eso es algo... Claro, tienen un recorrido más leve por la enfermedad. Exactamente. Que creo que eso es lo alentador. Sí. ¿Qué pasaría si la segunda dosis se la ponen antes del tiempo debido, antes de los 21 días? Y yo quiero creer que eso no pasa, pero porque en realidad es un calendario de vacunación. No creería que esté pasando nada, pero quizás al no cumplir bien ese calendario, no estemos llegando a la dosis efectiva. Porque necesitamos darle esas primeras semanas, digamos, a nuestro organismo. Es como que la primera dosis les estoy avisando que hay un microorganismo nuevo y la segunda dosis es un refuerzo. Claro, por eso se está viendo, profe, lo de la tercera vacuna, ¿no? Claro, se está hablando de la tercera dosis justamente porque están observando las personas que se enferman a pesar de estar vacunadas. Lo que pasa es que también la vacuna se considera como una vacuna de primera generación, es una vacuna que salió para la cepa original, y lo ideal sería conseguir la vacuna que sea acorde a todas las cepas. Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Marce, ¿querés que veamos lo del cuestionario? Hay en el cuestionario varias preguntas que ya has respondido con la clase de hoy. Específicamente, voy a ver, bueno, hay una que no ha sido respondida hoy, que vamos a ver si los chicos se acuerdan, que lo vimos en la clase pasada. ¿A qué se denomina inmunidad humoral e inmunidad celular y quiénes son sus efectores principales? ¿Qué diferencia hay entre la inmunidad humoral y en la celular? Ay, perdón, esa diapositiva me faltó a mí mostrarla. Perdón, ¿cómo, Ari? Esa diapositiva me faltó mostrarla, no sé por qué, es la que seguía.
Pero bueno. Bien. A ver. Si no les recuerdan los chicos, yo se les explico acá. Profe, ¿sería que la inmunidad de célula participa principalmente los linfocitos T? ¿En cuál de ellas? En la inmunidad celular. Celular, claro. Entonces, la inmunidad celular es una respuesta en la que intervienen los linfocitos T. Perfecto. Y entonces lo que hacen es, como bien les dijo la profe Erika, destruir células propias, tumorales o infectadas, ¿sí? Y la inmunidad humoral. Por los linfocitos B. Linfocitos B. El linfocito B, ¿a través de qué mecanismo efector? Profe, De los yo anticuerpos. puse que la inmunidad humoral es una respuesta inmune en la que interviene el reconocimiento de antígenos y la producción de anticuerpos. Claro, exacto. Es a partir del mecanismo efector es mediante la producción de anticuerpos. Bueno, esa es otra de las preguntas en el cuestionario de hoy. Después había la que sigue es mencionar las células y los mediadores solubles que participan en la respuesta inmune innata. Ya la profe Eri se los acaba de mencionar. Células y mediadores solubles de la inmunidad innata. A ver. Las células de la inmunidad innata serían los macrófagos, los granulocitos y las células dendríticas, que es la presentadora de antígenos. Basófilos, eosinófilos, Claro, sí. ¿Sí? Granulocitos, dije, para englobar todo. Granulocitos, bien, no Sí. te bien, sí. ¿Y qué factores solubles en la inmunidad innata? Puede ser la citoquina y el sistema del complemento, profe. Claro. Y las proteínas de la fase aguda. Claro, perfecto. Entonces, los factores solubles tenemos los del complemento, los factores proteicos de complemento, que lo vamos a ver bien la clase que viene, la activación del complemento, las citoquinas, ¿sí? Y, por ejemplo, la proteína C reactiva. Bien. La pregunta que sigue nos dice lo que me acaban de decir recién, ¿a qué se denomina sistema mononuclear fagocítico? ¿Sí? ¿Y cuál es su papel en la respuesta inmunitaria? El sistema mononuclear fagocítico. ¿Qué es, chicos? ¿Cómo lo definirían? Yo sé que saben lo que es, pero ¿cómo lo definirían como para responder esta pregunta? Sistema mononuclear fagocítico. Es un sistema de células cuya función en común, ¿cuál es? Si se llama fagocítico, ¿cuál es la Fagocitar. Claro. Fagocitosis de bacterias. Bien, y que derivan del monocito, le acaba de decir la profe Erika recién, ¿sí? Participan en mecanismos de defensa. ¿Y de qué manera? Entre todos, la función que tienen en común es fagocitar. Bien. Después, la que sigue... Perdón, Marce, ese sistema fagocítico, yo me acuerdo que hay en algún lugar una diapositiva que lo mencionan como con la sigla SRE, porque antes Retículo se llamaba... endotelial, profe. Exactamente. Bien. Para que sepan que es el mismo, digamos, nada más. ¿Quedó claro eso, chicos, todos? Entonces, el sistema retículo endotelial. Profe, ¿puede volver a repetir la definición? El sistema fagocítico mononuclear, está formado por un conjunto de células que tienen en común fagocitar el agente extraño, ¿sí? Y también se lo conoce como sistema retículo endotelial. ¿Algo más, Erika, de eso? No, está perfecto, Marce. Bien. La alumna que me preguntó, ¿le quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Después, la pregunta siguiente es cómo actúan las natural killer en la respuesta inmune. A ver, si recuerdan lo que les dijo la profe Erika recién de las natural killer, hizo hincapié en algo fundamental de las natural killer. ¿Qué era? La citólisis, profe. No son fagocíticas.
Sí, que no son Perfecto. células fagocíticas, sino que hacen la citólisis. Perfecto, ¿eh? Bien, que no son células fagocíticas, sino que su mecanismo de acción es a través de gránulos secretores. Y además que es una de las primeras líneas de defensa mediada por células, ¿no? Bien, ¿algo más de eso, Eri? Como para recordar. De Natural, bueno, no sé si la pregunta también quiere hacer referencia a que actúan reconociendo células con anticuerpos, que a eso se lo llama citotoxicidad mediada por anticuerpos, que también tienen una forma de destruir las células a través de un sistema que es Fas ligando, y también por una disminución del CMH de tipo 1, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Eso es importante, ¿sí? Porque se activan a través de la presentación de antígenos, o mejor dicho, se unen a células que pierden el complejo de mayor histocompatibilidad tipo 1, que está disminuida la exposición de estas proteínas. Y me parece que deberíamos también hacer hincapié en lo que dijiste hoy, Erika, de las natural killer que secretan el interferón gamma y el factor alfa. Hablaste de eso, ¿no es cierto, Erika? De una colaboración con el macrófago, con el interferón gamma y la interleuquina 12. Y la interleuquina 12. Sí. Chicos, ¿quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, después les preguntan qué función cumple la célula presentadora de antígenos y que dé ejemplos. Ya la profe Erika les preguntó y ustedes dijeron cuáles eran las células presentadoras de antígenos. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, por favor? Células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. Bien. Y podemos decir que lo que hacen estas células es captar, procesar y presentar las moléculas antigénicas, ¿sí? O esas moléculas antigénicas, porque capta el antígeno, lo procesa al antígeno adentro, como les decía la profe Erika hoy, y luego presenta aquellas moléculas del antígeno que tienen capacidad inmunogénica, es decir, presenta determinantes antigénicos. Y los principales grupos son las células dendríticas, los macrófagos y las linfocitos B. Perfecto. Hasta ahí vamos bien, chicos. Les estoy leyendo las preguntas de la guía y viendo si tienen material para responderlas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos entonces, la pregunta que sigue dice, ¿qué relación existe entre las células presentadoras de antígenos y los antígenos de histocompatibilidad? Bueno, en esto no ahondamos mucho todavía porque vamos a tener una clase especial de complejo mayor de histocompatibilidad, pero algo mencioné yo la clase pasada y mencionó la profe Erika hoy. ¿Qué relación existe, qué les parece, entre las células presentadoras y los antígenos de histocompatibilidad? Las células presentadoras de antígenos los presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Claro, que en realidad dependiendo del procesamiento del antígeno y de la forma que lo presente, va a ser la activación en la población linfocitaria. O sea, si lo presenta de una manera determinada, va a activar a la población CD4 positiva. ¿Se acuerdan que se los mencioné en la clase pasada también? Y si lo presenta de otra manera, va a activar la población linfocitaria CD8 positiva. ¿Sí? Entonces, depende del procesamiento y de la presentación, qué población linfocitaria va a activar. Erika, ¿algo más para
decir de este punto? No, todavía no está lo han dicho. perfecto. Quizás mencionar que entre el CMH, es decir, entre el complejo mayor de histocompatibilidad, hay una interacción con el receptor de los linfocitos T, que es el TCR, pero de todas formas también lo vamos a profundizar en ese tema. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? Está bien. ¿Todo bien? Bien. No, profe, gracias. Bien. Después la pregunta 15, yo no la respondería ahora porque no tenemos todavía herramientas como para poder contestarla. Esta pregunta se va a contestar en los teóricos correspondientes, porque les preguntan, Erika, ¿cuál es la base inmunológica del rechazo a los trasplantes? Yo creo que eso no lo tendríamos que preguntar en este momento. ¿Vos qué decís? Me parece que esa pregunta tiene que ser más adelante, cuando veamos trasplante, ¿no? Claro, por eso. Yo creo que ahora no tiene sentido que la respondamos, porque primero la vamos a responder de manera incompleta y no tienen todavía la base. Así que la pregunta número 15, que habla de la base inmunológica del rechazo a los trasplantes, lo vamos a ver cuando veamos trasplantes. Esta otra yo creo que vos mencionas, en la primera clase se mencionó algo. Dice, ¿a qué se denominan proteínas de la fase aguda y dónde se sintetizan? Son proteínas de síntesis hepática y bueno, aumenta o se ven alterados ante una infección. Claro, o sea, la síntesis de estas proteínas de fase aguda es a nivel hepático y la principal característica que tienen es que aumentan su concentración en sangre como respuesta a la liberación de citoquinas, como respuesta a un estímulo de ciertas citoquinas, ¿sí? La profe Erika les mencionó la clase pasada alguna de ellas, que le decía la proteína C reactiva, que hizo hincapié y les dijo que no lo confundan porque a veces la bibliografía lo abrevia como PCR y no lo vayan a confundir con el método, ¿sí? Con el método para la detección de ARN o ADN viral. En este caso hablamos de una proteína inflamatoria que es la proteína C reactiva. Sí, ¿quieres preguntar algo, Campos? ¿Campos? Sí, profe. Quería avisarles que nosotros tenemos clase de fisio ahora a las 7:30. Erika, ¿entendiste la pregunta? Que tienen clase de fisio ahora a las 19:30. Sí. Bueno. No tengo ningún problema. ¿Alguien más tiene? ¿Son varios? Sí, profe. Bueno, de todos modos ya terminamos, porque esa era la última pregunta que me interesaba, porque la profe Erika les había hablado la clase pasada. Y después las otras preguntas están relacionadas con el sistema de complementos, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, Erika, ¿te parece que terminemos la clase por hoy? Sí, está perfecto. Sí, está perfecto. Y yo para que lo analicemos entre la mayoría, las preguntas, de todos modos quedan muy poquitas, que se completarían con el sistema de complementos. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, entonces profe. los dejamos libres para fisio. Quería avisarle nada más que ya subieron las notas, que se queden tranquilos. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias entonces. Chao, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Chao, chicos, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Bueno, Eri, nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase, Marci. Hasta luego. Chao.